Hi, my name is Abigail Martinez Tapia. I'm from Tulancingo, Hidalgo. I am studying veterinary medicine. Hi, I'm Vanessa Aguilar. I'm from Tulancingo, Hidalgo. I'm studying veterinary medicine. Hi, my name is Melissa Cervantes. I'm studying medicine veterinary of animals husbandry. Good afternoon, my name is Pedro Hernandez Melo. I'm a student of veterinary medicine and husbandry animal. I'm from Pachuca Hidalgo. That's all. In our project, we are going to talk about the sheep. You can follow us and check our products from the presentation. Los ovinos en México fueron introducidos por los españoles durante la colonia a partir de los años 1525 a 1526. Estos fueron transportados de los puertos de Sevilla, Cádiz y las Islas Canarias a las islas del Caribe y posteriormente al continente americano. Se piensa que las razas introducidas fueron principalmente la manchega, la lancha y la churra. A los individuos que descienden de los animales que trajeron los españoles durante los siglos XV al XVII se les define como animal criollo. A partir de los años 30, con programas gubernamentales, se inicia la introducción de razas modernas de origen europeo, principalmente inglesas y francesas. En los últimos años también se han introducido razas sintéticas como Dorper y Catadín. La introducción de estas razas ha sido en la mayoría de los casos por medio de machos y sin seguir el sistema definido de cruzas, quedando animales con una composición genética en diverso grado de absorción. Y en estos casos la composición multirracial no está definida. Para nuestro proyecto integrador escogimos al ovino. Los ovinos son pequeños rumiantes de talla pequeña y peso variable. Dependiendo la raza llegan a vivir entre 18 y 20 años, pero su vida útil es alrededor de 5. Este animal nos llamó la atención más que nada por la cultura, pues tiene un gran impacto en el estado de Hidalgo. Actualmente los ovinos son de gran utilidad en cuestión de producción, ya que gracias a sus especies variadas se llevan a cabo actividades económicas como el uso de la lana, carne e inclusive la leche. En el estado de Hidalgo hay varios lugares donde el borrego es considerado un símbolo importante, además de que uno de los animales más usados para la ganadería. Tradicionalmente y a la fecha, los estados con mayor inventario de borregos son el estado de México e Hidalgo. En otros estados y en el centro del país, la ovinocultura básicamente es de traspatio. Son rebaños pequeños y la base de alimentación de estos es el pastoreo en terrenos comunales o ejidos. Los miembros de la familia, sobre todo mujeres y niños, son quienes realizan la tarea. Debido a que no se realiza un manejo sanitario y alimenticio adecuado, los parámetros y tasa de mortalidad son muy altos. La auténtica barbacoa de borrego se sigue haciendo con base en la tradición y materiales desde hace más de 3 siglos, y su característica fundamental es el horno en la tierra. En el Valle del Mezquital, y particularmente en la ciudad de Actopan, así como en amplias zonas del altiplano hidalguense, en donde abunda otra de las materias primas, que son las pencas de maguey, es el sitio en el que se creó este platillo exquisito y emblemático de Hidalgo. Con pico y pala se hace un hoyo en la tierra con 1 metro de profundidad y diámetro. Se debe cuidar que el sitio esté seco, ya que la humedad robaría calor al cocimiento. En este horno rústico, las piedras incandescentes se colocan y se atraen todas las brasas y carbones. Se coloca un cazo de verdura y suficiente agua. Sobre el cazo se fabrica una rejilla de ramas de mezquite en donde se coloca la carne de borrego cortada en piezas. A partir de ahí se empieza a cubrir el horno con pencas de maguey en la doble función de atrapar el calor y proteger a la carne, porque finalmente el horno se cierra con la tierra extraída originalmente. Pueden incluirse en un horno hasta 5 borregos haciendo crecer su dimensión, cantidad de piedras y pencas. Y es que en la barbacoa acompañada del consomé, tortillas y salsas es el menú más popular de las bodas, fiestas, reuniones a las que nunca faltan los invitados en este estado. En
nuestro proyecto nos enfocaremos especialmente en el aparato respiratorio, que tiene como función primordial la de captar oxígeno del aire e introducirlo en la sangre y expulsar del cuerpo el dióxido de carbono, que es un desecho y subproducto del anabolismo celular, así como llevar a cabo la limpieza, calentamiento y humidificación del aire, la regulación de la temperatura corporal, la producción del sonido y la olfacción. En los mamíferos se requieren de músculos para realizar el intercambio gaseoso. El diafragma, como todo músculo, se contrae y se relaja. En la inhalación el diafragma se contrae y se allana, mientras la cavidad torácica se amplía. Esto crea un vacío que llena de aire los pulmones, llamado inhalación. Cuando se relaja, el aire es expulsado a través de los pulmones. Histológicamente, el vestíbulo nasal está constituido por una túnica mucosa de epitelio estratificado escamoso, lámina propia de tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos con nervios. Una túnica adventicia de tejido conectivo colágeno laxo, común en la hipodermis de la piel o la nariz. La cavidad nasal está constituida por una túnica mucosa de epitelio pseudoestratificado columnar con cilios y exocrinocitos caliciformes. En la porción caudal se localiza el neuroepitelio olfatorio, una lámina propia de tejido conectivo laxo que presenta varios vasos sanguíneos prominentes. Una túnica adventicia común en el periósteo o el cartílago asociado, que es el hialino. Anatomía de los pulmones. El tamaño de los pulmones varía de 250 a 300 gramos. El pulmón izquierdo presenta 3 lóbulos y el derecho de 4 a 5. El lóbulo apical derecho llega a la pared costal izquierda. Las fisuras se extienden 2/3 hasta el borde dorsal. La fisura es variable entre los dos lóbulos, entre el lóbulo derecho y el apical. La escotadura cardíaca, a la izquierda como en el ovino, y a la derecha la escotadura triangular opuesta a las partes ventrales de las costillas cuarta y quinta. El bronquio principal se divide en la parte interna y no hay bronquio apical. Estructuras alveolares. Los alveolos pulmonares son los ventrículos terminales del árbol bronquial, en los que tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. En ellos se produce el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Este intercambio permite al organismo obtener el gas principal para él. Son evaginaciones del epitelio de los conductos aéreos con una sola abertura para que salgan y entren los gases, controlada por la acción de un esfínter de músculo liso. Sus paredes, llamadas septos alveolares, proporcionan un gran aumento de la superficie del intercambio. Los alvéolos se sitúan unos junto a otros, separados por septos interalveolares, que son muy delgados ya que están formados por el epitelio plano simple de un alvéolo. Los bronquiolos respiratorios forman un túnel que se continúa como conducto alveolar, formado por un epitelio simple escamoso rodeado por fibras elásticas longitudinales. El conducto alveolar desemboca en una abertura denominada atrio alveolar, que a su vez comunica con un saco alveolar, cavidad subdividida en los alvéolos pulmonares. Conductos, atrios y alvéolos están formados por un epitelio simple escamoso, cuyos epiteliocitos son de dos tipos: respiratorios, neumocitos tipo 1, y neumosecretores, que corresponden a los neumocitos tipo 2. Además, junto con estas células se encuentran células fagocitarias, llamadas macrofagocitos alveolares, neumocitos tipo 3. Junto con todos los elementos anteriormente descritos en el parénquima pulmonar, se encuentran gran número de vasos sanguíneos de diverso calibre, derivados de la arteria y vena pulmonares, que constituyen la circulación funcional del órgano, así como de la arteria y vena brónquicas, que brindan la circulación nutricia del pulmón. Los macrófagos son células del sistema inmunitario que se localizan en los tejidos. Proceden de células precursoras de la médula ósea que se dividen dando monocitos, que tras atravesar las paredes de los capilares y penetrar en el tejido conjuntivo se convierten en macrófagos.
Estos se forman en la médula ósea procedente de células pluripotenciales de la serie granulocítico-monocítica, gracias al factor de crecimiento y otras citoquinas como la interleucina 3. Los macrófagos tienen distintas funciones. Fagocitosis. La función principal de los macrófagos es la de fagocitar todos los cuerpos extraños que se introducen en el organismo como las bacterias y sustancias de desecho de los tejidos. Inflamación. Los macrófagos forman parte del sistema inmunitario innato, es decir, inician una respuesta natural contra los microorganismos, porque los macrófagos expresan receptores de membrana para numerosas moléculas bacterianas. Reparación de tejidos. Los macrófagos además ingieren células muertas del anfitrión y participan en la reparación de tejidos dañados tras la recreación inmunitaria. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un ciclo metabólico de importancia fundamental en todas las células que utilizan oxígeno durante el proceso de respiración celular. En estos organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es el anillo de conjunción de las rutas metabólicas responsables de la degradación y desasimilación de los carbohidratos, las grasas y las proteínas en anhídrido carbónico y agua, como la formación de energía química. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica anfiabólica, ya que participa tanto en procesos catabólicos como anabólicos. Este ciclo proporciona muchos precursores para la producción de algunos aminoácidos, como por ejemplo el cetoglutarato y el oxalacetato, así como otras moléculas fundamentales para la célula.